Amén. Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, necesitamos oír tu voz. Háblanos, bendícenos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Un anticipo de la eternidad se llama la serie de sermones que comenzó el último día del año y cronológico, y ahora que estamos terminando nuestro año eclesiástico se termina esta serie. El sermón se llama Más que vencedores para enfrentar un nuevo año. Esta es la primera parte, porque habré de predicar la segunda parte a las 10 y a las 12. A las 10 y a las 12 será el mismo sermón, pero todos los demás serán distintos. Y hoy por la tarde será la conclusión. Estuvimos leyendo la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, los últimos versículos. Es la parte más clara, menos complicada de toda la carta del apóstol Pablo, porque habla del amor de Dios y qué difícil tiene. Bueno, no lo comprendemos el amor de Dios porque no entendemos cómo es que nos ama, pero sí sabemos lo que dice ese pasaje muy claramente. Pero hay un versículo que lo pasamos muy ligeramente y que es la razón de nuestro estudio de hoy, durante todo este domingo. Es ese versículo tan especial, ese versículo que en otros sermones yo lo menciono. No es el sermón que es el texto que estoy estudiando, sino lo menciono porque es tan maravillosa la enseñanza. Se la saben de memoria. Es el Romanos 8:37. Lo sabemos de memoria, lo decimos, dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego sigue hablando, de hecho tiene cosas anteriores donde dice que quién condenará si Él es el que justifica. ¿Se acuerdan esas cosas que Dios, el amor de Dios nos defiende? Y después de eso también vuelve a decir que nada nos separará del amor de Dios. Pero esta parte central es la que vamos a estudiar ahora. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ya que el Señor nos estuvo hablando de eso, de su amor tan grande, quiero que nos introduzcamos a través de un video que surgió. La idea de este video del corazón de un niño pequeño. El último actor de este video es el niño pequeño que inspiró esta serie de declaraciones, que es una misma, pero dicha de diferentes maneras. Lo tenemos, corre video, por favor, adelante. ¿Qué te pasa, Pam? Es que mis papás se divorciaron. ¿No crees que Dios te ama y te cuida? Pues sí. Tons. Oye, ¿qué crees? Me hacen bullying en la escuela y ya no quiero estar ahí. Son racistas. Ya me harté. Oye, ¿sabes que Dios te puede ayudar a resolver todos tus problemas? Sí. Tons. ¿Qué tienes, corazón? Nada, amor, es que son muchos gastos. No sé si este mes vayamos a lograrlo. Tengo que pagar la renta, el seguro del auto. La verdad es que los gastos de la casa son muy elevados. No sé qué hacer. Mira, Dios cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. ¿Tú confías que Él puede suplir todas nuestras necesidades? Sí. Es que ya me hablaron de la entrevista, mano, y me dijeron que no me quedé. Además me robaron el carro. Bueno, ¿y que Dios no es lo suficientemente grande como para proveerte? Pues sí. ¿Qué crees, Jenny? Le di los análisis al doctor y me dijo que ya no hay nada que hacer. ¿Acaso no crees que el Señor te pueda sanar? Sí. ¿Qué tal si en lugar de tantas preguntas hacemos solo una? ¿Hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Si la respuesta es no, de verdad estamos perdidos. Pero si la respuesta es sí, debemos preguntarnos. Entonces, o como decimos con más fuerza, brevedad y pasión: Tons. 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 Ons. Tons. Tons. Hermanos, ¿hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos?
Tons. Ese niño pequeño del final llegó el domingo antepasado. Sí, se ve Esteban. Y quería llegar al pastor, quería saludar al pastor. Y lo primero que me dijo fue eso: pastor, paz, Tons. No sé dónde lo vio, él es niño. Me pregunto por qué no estaba en su clase. Pero tengo la impresión de que tal vez no pudieron asistir sus papás. Y entonces vieron el sermón por internet. Y entonces él escuchó ese día eso. Y entonces se quedó prendado de esa idea. Y bueno, incluso yo lo quise grabar con mi celular. Pero después me mandaron su video porque en su casa él quiso ser grabado. Sí, él está con nosotros. Y el texto de hoy dice: antes, después de todo lo que nos dice el Señor que está con nosotros y que no nos separa de su amor, en el centro de todo esto dice: antes en todas estas cosas, o sea, a pesar de todo eso, a pesar de todas las dificultades, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Déjenme introducirme de la siguiente manera: más lejos, más alto, más fuerte, del latín sitius altius fortis. Ya lo hemos meditado eso, esa frase, saben ustedes, la dijo el varón de Pierre de Coubertin, que cuando pronunció esto en las primeras Olimpiadas modernas. Él es promotor de eso, del deporte mundial y de la unidad de los países y demás, y es, digamos, el inventor de este asunto de los Juegos Olímpicos modernos, porque en Grecia y en el mundo grecorromano había juegos deportivos en diferentes partes, no solo en Olimpia, había en diferentes partes, pero esos eran los famosos. Y entonces él restauró eso para que en el mundo entero hubiera esta situación. Y usted y yo sabemos lo que pasa en los Juegos Olímpicos. Resulta que se exaltan, ¿no?, las posibilidades del ser humano. Por eso cada año los récords se rompen y es increíble. Uno dice: ¿a dónde va a parar esto? ¿Vamos a terminar volando los seres humanos o qué? Porque los récords se van haciendo pedazos y uno pensaría: no puede nadie correr más recio que eso. No puede nadie saltar más alto que eso. No puede nadie saltar más lejos que eso. Y en realidad sí, eso del salto de longitud sí no lo han podido romper. Después de México, un tipo que saltó más que nadie. Pero otros récords se rompen y se rompen. También las Olimpiadas. Recientemente hubo unas Olimpiadas de la juventud del invierno. ¿Estuvieron viendo ustedes eso? Y también récords que se rompen y demás, y se exalta las posibilidades humanas como si fuéramos invencibles. Pero usted está viendo el deporte y luego se acabó el resumen de los juegos y usted le cambia, y si lo que ve es noticias, oiga, ahí vamos perdiendo. Ahí sí hay récords que se rompen, pero para abajo. Más muertos, ¿no es cierto? Más pobreza, más dificultades, más rumores de guerras, y ahí como que no es para arriba, sino es hacia abajo. Bueno, vale la pena entonces también preguntarnos individualmente nosotros, ¿cómo nos va a nosotros, a cada uno de nosotros en nuestro, digamos, en nuestro campeonato de vida personal? ¿Cómo nos va? Les propongo que analicemos este texto, esta declaración paulina tan importante en donde dice que somos más que vencedores. Analicémoslo, porque yo sí quiero ser más que vencedor, y entonces, ¿cómo es eso? Vamos a desglosar hoy durante todo este domingo, en este culto, en el que sigue, y hoy por la tarde también. Por eso vayamos primeramente al contexto bíblico. Lean conmigo Romanos 8, 35 al 36, que son los versículos justamente anteriores a esto. Están en la pantalla, me los ponen por favor de una vez y los lean conmigo, hermanos. Dice así. Lean. Sí, hermano, es una página antes, estamos muy adelantados. Es el texto de versículo 35 y 36, se los leo yo, dice así, hermanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Este es el contexto inmediato al versículo 37, que es el que vamos a estudiar. Ya hemos estudiado este pasaje, no solamente otras épocas, en estos domingos recientes, porque recuerdan esta serie de sermones, un anticipo de la eternidad, comenzó el 31 de diciembre. Y yo hasta exhorté a los que no fueron a ese día, 31 de diciembre, porque no era domingo, que vieran ese sermón que fue el inicio. Ya hemos estudiado este pasaje y se trata de una declaración de confianza en medio de la tribulación. Es evidente que se trata de una cita del Salmo 44, 22, en donde el salmista presenta ante Dios su queja. Y aquí una vez más Pablo usa esa queja del salmista para decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ese es el contexto del pasaje de hoy, de que somos más que vencedores. Tribulación, angustia, situaciones difíciles. Vivimos eso nosotros, ustedes y yo, esas situaciones, inseguridad,
problemas, vivimos eso, pues estamos en contexto. Entonces estamos en contexto y el texto que estudiamos hoy es: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es que la idea fundamental es esta: más que vencedores. En el idioma griego es una sola palabra, no son tres. En español son más que vencedores, pero en el idioma griego es una sola palabra. Es un sustantivo que significa más que vencedor. En primer lugar, no solo habla de la acción de vencer, como alguien que logra una batalla. No habla de el hacer algo para ser vencedor. No, habla de ser. Habla de la esencia. La palabra, perdonen que lo diga, pero es la palabra hipernikao. Y en esta ocasión no me gusta mucho mencionar palabras griegas, pero en esta ocasión sí, porque hiper lo usamos en español, ¿no es cierto? Lo usamos. ¿Qué es la hipertensión? La presión hasta las nubes, ¿no? O sea, hiper significa eso, por encima de. Y lo que dice es que somos más que campeones. O sea, el campeón, o sea, no nos llegan los talones, porque somos más que campeones. Insisto, no se trata de llegar en primer lugar. Lo he explicado antes, porque, oiga, o sea, el que llega antes del primero, ¿quién es? Pues el primero, ¿no? No se puede llegar antes que el primero, ¿están de acuerdo? Porque si llegas antes que el primero, entonces ahora tú eres el primero, y el primero ya no es primero, ahora el primero es segundo. Entonces en realidad no llegaste antes que el primero, llegaste antes que el segundo. Porque ¿cómo llegar antes que el primero? Pero aquí dice eso, que somos más que vencedores. Se trata de una victoria que va más allá de los parámetros del mundo, y eso es lo interesante, y eso es lo que quiero que estudiemos. Se trata de una victoria, más que vencedor, se trata de una victoria que está fuera de los parámetros del mundo. Por eso preguntémonos, ¿de qué se trata? Mire, lo explico de esta manera. Llegar en primer lugar en una carrera sería ser vencedor. Usain Bolt, o sea, llegaba primero que todos, y llegaba primero que todos en serio. O sea, llegaba primero que todos, echaba un refresco y llegaban los otros. ¿Se acuerda? Así lo vio en las Olimpiadas. Porque regularmente los competencias de 100 metros planos, no, le ganó por una nariz. O sea, el más narizón ganaba. Más bien era así le hacían acá, ¿verdad? De hecho, hubo una corredora que se echó un clavado. ¿Vio eso? Una corredora que se tiró un clavado para ganar. Y sí, se le valieron, por cierto. Raspadota que se dio, pero ganó. Pero en las carreras de 100 metros siempre era así, era final de, ¿cómo se dice? De fotografía. Pero con Usain Bolt, no, todo el mundo sabía quién ganó. O sea, la abuelita que ve mal sabía quién ganó. Porque ganaba en serio, no por un cuerpo, no por 4 cuerpos, sí lo veía. O sea, ser como él es ser vencedor. Punto. Él no es más que vencedor, nomás es vencedor. Ganó. Primer lugar. Terminar los estudios con la mejor calificación sería ser un vencedor. Ser el hombre más rico del mundo sería ser un vencedor. Ganar la votación en una elección para gobernador, presidente de un país o lo que sea, es ser vencedor. Obtener un trabajo en medio de miles de postulantes sería ser un vencedor. Pero ¿qué es ser más que vencedor? O sea, ser hipervencedor. Supervencedor sería la palabra más correcta. Permítame compartir con ustedes la respuesta a esto durante todo este domingo. Y voy a hacer un acróstico y todos se sorprenden. Con la palabra más. Porque es más. Hiper es más. Y la primera letra nos enseña la primera enseñanza de hoy, del sermón de este momento. Mira más lejos y más alto. Ser más que vencedor tiene que ver con mirar más lejos y más alto. Tiene que ver con la visión de la vida. Debe haber algo más que oro, porque si oro es todo lo que quieres, lo único que vas a conseguir es ser vencedor. Pero ser más que vencedor es mirar más allá del oro. Debe haber algo más que dinero, debe haber algo más que fama, debe haber algo más que ropa elegante, debe haber algo más que éxito mundano. Miren, es bueno tener metas en la vida, por supuesto. Lo importante es que las metas sean trascendentes. Esto es lo que nos hace más que vencedores. Si solo tenemos metas terrenales y superficiales como fama, dinero, poder, pueden que nos defrauden. Estas metas puede ser que nos defrauden. No hace mucho les conté en la historia, la vida de Joaquín Capilla. Murió como hermano en Cristo. Asistía a una iglesia, a Yori 45, durante algún tiempo.
pero los jóvenes sé que no saben quién es, pero algunos sí saben quién es, el deportista mexicano que más medallas ha ganado en las Olimpiadas. Hasta la fecha nadie le gana. No todas eran de oro, pero ganó más medallas. Carita, el chavo, Carita Galán, salía en películas con Silvia Pinal, con Arroz, ¿cómo se llama ese? El hermano Almazán, pero en Mauricio Garcés. ¿A poco no es igual el hermano Almazán? Sí, es idéntico, ¿no? Mauricio Garcés salía en películas siempre en calzoncillo, porque pues era parte de lo que había que lucir de ese actor. Tenía buen cuerpo, era clavadista, tremendo, ganó algunas medallas de oro, algunas de bronce, algunas de plata, pero la mayoría no sabe que fue alcohólico. En alguna ocasión andaba por las calles deambulando, perdido, mal de la cabeza, estuvo preso en varias ocasiones, deshizo su matrimonio, su vida, su dinero. Él dice que el mejor clavado que se tiró jamás en su vida fue en la Biblia, cuando conoció a Jesucristo, y después de eso fue cristiano. Pero los logros, el ser un vencedor, los logros defraudan, porque después de un rato, ¿y eso qué? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirven las medallas? ¿Te las comes o qué haces con las medallas? Hay muchos jugadores que incluso han vendido sus medallas de oro porque han tenido que salir adelante de su miseria económica después de haber ganado. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice el apóstol, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poned la mirada en las cosas de arriba, dice este texto. Tener solo metas materiales es superficial porque es incompleto. Los seres humanos fuimos creados para trascender y nuestras metas deberían ser de ese nivel, trascendentes. Existen muchos ejemplos de reconocidos ganadores en el deporte que finalmente experimentaron fracaso. Déjenme contarles chismes de algunas personas. Algunos conocidos y algunos desconocidos. Por ejemplo, Andreas Brehme, el jugador que convirtió el gol con el que Alemania. Sí, mi subconsciente me traicionó. Con el que Alemania se proclamó campeón del mundo en Italia 90. Fuimos testigos de eso. Tipazo, jugadorazo, el gol del gane, del campeonato. A los 53 años estaba arruinado y con muchas deudas. Más de 200,000 euros debía. No, todos los trabajos son honrados, ningún trabajo es denigrante, ninguno, pero para alguien que ganó tantos euros, que hizo anuncios de televisión y demás, no es bueno decir que tuvo que aceptar un trabajo limpiando baños para ganar un poco de dinero. Iván Zamorano, el exfutbolista chileno, pasó por clubes tan importantes como Real Madrid de España, el Inter de Italia. El Inter pagó $7 millones para tenerlo. En su plantilla le abonaba un salario de $2.5 millones por temporada. Por favor, por temporada. Tenía suficiente dinero para hacer las nuevas instalaciones. ¿No es cierto? 2.5 millones, ¿cuánto es eso en pesos? El cerebro se me hace nudo. 50 millones, sí, por lo menos para el terreno. Con 2 temporadas y ya hicimos unas instalaciones nuevas. Adquirió una deuda de $3 millones por créditos, vendió su casa, 14 departamentos que tenía, un auto lujoso y otros bienes para poder salir de deudas y estar al día. Salvador Cabañas, tras ser figura de la selección de Paraguay y del Club América, el delantero recibió un disparo en la cabeza en un antro de la Ciudad de México donde se divertía sanamente a las 3 de la mañana. Así dijeron en la televisión. Salvó su vida, pero los problemas financieros y familiares lo llevaron a la ruina. Además de perder todo su dinero, perdió a su esposa. Se sabe que trabaja en la panadería de su familia, que no es mal trabajo, por supuesto que no es excelente trabajo. Tal vez de hecho, eso era su aspiración al terminar de jugar fútbol, pero no tan temprano. Y no en la ruina. George Best es considerado el mejor jugador irlandés de la historia. Brilló en el Manchester United, donde ganó la Champions League y se quedó con el Balón de Oro de la revista francesa de fútbol en 1968. Pero además de su talento en la cancha, era famoso por su reconocida afición por el alcohol. Era un patán, dicen los que lo conocían. Alguna vez condució ebrio, borracho, condujo, que dije condució, condujo, el borracho soy yo, ¿verdad? El hebreo soy yo.
y tuvo problemas en el hígado y le tuvieron que hacer un trasplante. ¿Saben por qué digo que era un patán? Decía frases como estas: dejé las mujeres y el alcohol y fueron los 20 peores minutos de mi vida. Ja, 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 ja. Se reía, como si fuera una gracia decir eso. Gasté mucho dinero en licor, mujeres y autos de carreras. El resto lo despilfarré. ¿Qué está diciendo? Está bromeando. Porque eso otro también lo despilfarró. Pero él decía eso como para decir, eso lo invertí. Esas eran sus frases célebres. Pero debo decirles algo. Murió muy joven. Y un día dijo esto. En su lucidez de su agonía, cuando estaba por morir, dijo: no mueran como yo. Bueno, alguna vez dijo algo sensato en su vida. Qué bueno. Le llamaban el cuarto Beatle o Beatle o como quiera. Si se parecía a alguno de ellos, ¿no es cierto? Falleció el 25 de noviembre de 2005. Muy joven para alguien que era sano supuestamente en su deporte. Paul, como se diga, Gascoigne o como sea, otro de los ingleses que despilfarró su fortuna con 47 años, su aspecto físico era el de un anciano. Fue uno de los volantes más destacados de la década de los 90 y llegó a jugar el Mundial de Italia. No quedó rastro de él debido a sus adicciones. Un día fue ingresado al hospital luego de ser encontrado deambulando cerca de su casa en evidente estado de ebriedad. La ambulancia lo halló con un comportamiento errático en medio de la calle con una botella de vodka. Estaba en medio de un proceso de desalojo por los constantes reclamos de sus vecinos por los ruidos molestos que hacía. Un día salió a jugar golf, pero al tomarse una cerveza se subió al carrito esos del golf y se perdió el control y se cayó en una zanja. Después, al regresar a su departamento, se desnudó como loco. Intentó pegarle a un policía que quiso regresar a su casa. Este era el gran jugador que despilfarró su fortuna. A los 47 años ya no era nadie. Scottie Pippen, por favor, héroe de muchos de nosotros, ¿no es cierto? Fue ganador de 6 anillos de la NBA con los Chicago Bulls, pero perdió más de $120 millones en inversiones fallidas en negocios de aviación, comida, gourmet y la construcción de un complejo de lujo que fue un fracaso. Tras la bancarrota se retiró y después empezó a jugar en equipos de segunda allá en Finlandia para obtener un poco de dinero. Algunos piensan que él en realidad fue el que surtió a Michael Jordan para que fuera quien era Michael Jordan, que él era más o menos como su ponedor, ¿verdad? Que le daba todo para que aquel luciera, pero después llegó al fracaso. Michael Tyson, por favor, lo sabemos, el ex campeón de peso pesado logró cerca de $300 millones de ganancias, pero se declaró en quiebra en 2003 por gastar millones en joyas, ropa y otros bienes, además de financiar su adicción a la cocaína, que finalmente lo llevó a la quiebra. Además, debió gastar una gran cantidad de dinero en su defensa de un juicio porque fue acusado de violación. Durante el juicio, que se extendió por 3 años, no generó ingresos. Después se dedicó a dar charlas y pláticas en eventos, incluso en escuelas, yendo a firmar camisetas de niños para obtener algo de dinero, porque cobraba por eso. Marion Jones, múltiple medallista olímpica, empezó su caída económica cuando debió devolver las medallas ganadas en Sydney 2000 por dopaje. De hecho, ella confesó eso. Además, debió pagar altas multas por competir con sustancias ilícitas, con una condena de cárcel incluida. Sus ingresos cayeron casi a cero, por lo que se vio obligada a vender la casa de su madre. O sea, ya no tenía suyo y vendióla a su mamá. Mané Garrincha, para los viejos, aquí es el héroe, es el Pelé de esa época. Manuel Francisco dos Santos fue talentoso extremo brasileño que participó en la histórica selección que ganó los mundiales del 58 y el 62. No pudo lidiar con la fama y murió a los 49 años. Imagínense, murió a los 49 años sumido en la pobreza y la depresión. Garrincha, que fumó desde los 10 años, disfrutó de todo lo que le gustaba, las apuestas, el alcohol y las mujeres. Tuvo 14 hijos reconocidos, que sepamos, o sea, fue bautizado por los brasileños como la alegría del pueblo. Hasta irónico, ¿no? Que le digas a alguien así cuando muere a los 49 años, ojalá a los 49 años en la miseria. Cristian Vieri, este ex delantero italiano, tuvo tiempos de gloria en los que recibió salarios millonarios en clubes del calcio italiano y de otras importantes ligas de Europa. Sin embargo, tiempo después se supo que estaba en la pobreza. Al Toro, como lo apodaron por su potencia en la cancha, se le fue el dinero en las largas noches de casinos de Italia. Además, se conoció que era asiduo a las fiestas, consumidor constante de licor y también adicto a las mujeres hermosas.
tenía junto con su madre una empresa que fue declarada en quiebra en el 2014, con lo que perdió $14 millones. Después de eso, Vieri buscó terminar su curso como entrenador para poder conseguir trabajo, y si usted no ha oído su nombre en ningún equipo de Italia, bueno, es que todavía no consigue chamba, y eso nos ayudó a entender pues el nivel. Los triunfos humanos pueden traicionarnos, esa es la idea, pueden defraudarnos, porque en ocasiones, si no tenemos propósitos más altos que eso, los propósitos humanos solamente nos pueden traicionar. Ahora bien, mirar más lejos y más alto, o como decía Pablo, poner la mirada en las cosas de arriba, no significa pensar en las calles de oro y el mar de cristal. O sea, ¿qué es poner la mirada en las cosas de arriba? Ah, sí, las calles de oro, mar de cristal. No, no es eso. No significa solo eso, como dice el Apocalipsis. No significa invertir en las alas de los ángeles. Se me ocurre que podríamos comprar alas de ángeles y venderlas en el cielo o algo así. No está hablando de eso, poner la mirada en las cosas de arriba. La verdad es que al cielo no le hace falta nada de nosotros. Mirar más lejos y más alto, o poner la mirada en las cosas de arriba, significa vivir con propósitos trascendentes. Aquí estamos llegando al meollo de este asunto de qué es ser más que vencedor. Es vivir con propósitos trascendentes, mirar más arriba, más alto, vivir con propósitos trascendentes. Déjenme lo explico de esta manera. Yo pienso que hay más o menos 3 niveles de propósitos que podemos tener ustedes y yo. Por lo menos esos básicos encuentro yo. Número 1, propósitos para la vida hoy. ¿Me ayudan con el cuadro que quiero poner ahí? Si existe un cuadro, no existe ningún cuadro. Bueno, propósitos para la vida de hoy. ¿Cuáles serían sus propósitos? Trabajar, conseguir dinero, adquirir recursos. No está mal, no estoy diciendo que está mal, no. De hecho, son necesarios estos propósitos. Conseguir dinero, trabajando, adquirir recursos. Todos tenemos ese propósito todos los días. Es más, si no, ¿a qué salimos a la calle? ¿Salimos a repartir dinero, que a repartir besos y piropos a la gente? No, todos salimos a partirnos el alma, la piel en el metro, a dejar la piel para conseguir recursos. ¿No es cierto? No es mal propósito, pero es básico. Pero hay un segundo propósito en cuestión de nivel. Propósitos para la vida de otros. Crear patrimonio, educar a los hijos, dejar una herencia. Porque usted y yo queremos conseguir más recursos que los que podemos gastarnos. ¿Cierto o no es cierto? De hecho, usted, pienso yo, que si es sabio, hay parte de sus recursos que no se los gasta, los guarda. ¿Para gastárselos después? No. Para no gastárselos nunca. Porque sí nos gustaría a todos dejarle a nuestros hijos algo más que diabetes, celiaquía, hipertensión y artritis. Sí. Gracias, papás. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano, que usted quiere dejarle a sus hijos algo con lo que empiecen por lo menos? Sí. Por eso les educamos, por eso los mandamos a la escuela. Y si nosotros no podemos ir a la escuela a ciertos niveles, queremos que ellos vayan y superen esos niveles porque queremos estar más preparados que nosotros. No está mal. No está mal. Entonces, propósitos elementales para hoy: trabajar, conseguir dinero, adquirir recursos. Propósitos para la vida de otros: crear patrimonio, educar a los hijos, dejar una herencia. Pero hay otros propósitos, y me parece que es de los que nos habla esto de ser más que vencedores. Propósitos para la eternidad. Y voy a decirlo con un final de un texto bíblico, 1 Corintios 13. ¿Se acuerdan cómo dice? 13:13. Mas ahora permanecen, ¿qué dice? La fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Me parece que el propósitos trascendentes serían estos: tener fe, tener esperanza, amar. Aquí no es tener amor, no, amar. Déjenme lo explico de esta manera. Los primeros, los propósitos de tener recursos, ganar dinero, trabajar, los primeros son importantes. Tienen que ver con la subsistencia en este mundo. Es más, el Señor habló de ellos desde que les dijo a nuestros padres que debían trabajar. Lean conmigo Génesis 2:15, por favor, ¿cómo dice? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que... Algunos algunos odian tanto el trabajo que creen que el trabajo fue parte de la maldición de Dios para Adán. No fue parte. Mire, aquí todavía no hay caída de Adán y Eva y ya los puso a labrar la tierra. No, la maldición fue el sudor del rostro por el trabajo, o sea, el esfuerzo desmedido por causa de que la tierra ya no iba a dar tanto fruto, pero originalmente el trabajo era parte de la bendición, o sea, el trabajo es parte del milagro de la bendición de Dios. Es más, Pablo menciona esto cuando se refiere a la segunda venida de Cristo, porque cuando Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses, todos se creyeron que Cristo ya venía, más tardar, pasado mañana. O sea, ¿para qué trabajamos si ya Cristo viene, hombre? Y Pablo dice, está bueno, lean conmigo lo que les dijo Pablo, por favor. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿No quieres trabajar porque ya Cristo viene pasado mañana? No hay problema, entonces guarda ayuno de aquí hasta pasado mañana, ¿no?
Así te encuentras bien ligerito y no batallan los ángeles en levantarte. Si no quieres trabajar, tampoco come. Es decir, estos propósitos son útiles, tanto que Dios dice que sí debemos dedicarnos a estos propósitos. Pero los segundos son más importantes. Tienen que ver con nuestra existencia recordada por nuestros seres queridos aún después de la muerte. El Señor habló de ello con Abraham cuando éste sufría por no tener un hijo a quien heredar su riqueza. Dijo también a Abraham: mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, leen conmigo lo que le dijo Dios: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, sí se vale pensar en los hijos y en la herencia que vamos a dejar. Este es otro propósito, un poco más trascendente que los propósitos de solamente conseguir dinero y trabajo y recursos. Estos tienen que ver con algo de trascendencia, porque aún después de muertos, eso sigue funcionando en la vida de nuestros hijos. También el apóstol Pablo lo mencionó cuando se refiere a la responsabilidad familiar que todos los seres humanos tenemos. Lean conmigo, por favor, 1 Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, está clarísimo, ¿no? Somos responsables de nuestros hijos. Incluso los hijos somos responsables de nuestros padres y abuelos. Así que no proveer para los nuestros, especialmente para nuestra casa, es negar la fe, es ser peor que un incrédulo. Así es que estos propósitos, los elementales de conseguir recursos, trabajar, tener dinero, son buenos propósitos, aunque muy elementales. Pero hay otros, poquito más trascendentes, los de conseguir eso mismo, pero para las otras generaciones y dejarles herencia. Pero los terceros, tener esperanza, tener fe, amar, los terceros son más importantes y vitales los más importantes y vitales de nuestra vida. Tienen que ver con nuestras experiencias en la eternidad. El Señor Jesús habló de esto en el Sermón de la Montaña para desafiarnos a ser libres de materialismo y prosperarnos de manera integral. Pueden leer conmigo este famoso texto del Sermón de la Montaña. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es evidente que en nuestra vida existe un proyecto de vida más allá de lo material. De parte de Dios, Él planeó nuestra vida para algo más allá de lo material, para el cual, de la misma manera que hacemos con el dinero o las cosas materiales, deberíamos invertir y trabajar para hacerlo crecer. Así como usted y yo queremos tener más recursos, dejarles a nuestros seres queridos más recursos, pues debemos entender que también hay unos recursos, también hay un proyecto espiritual trascendente más allá de esta vida y de lo material, y también para eso deberíamos esforzarnos por invertir. Pero hay algo muy importante que no debemos ignorar. Los propósitos materiales, sea para uno mismo o para nuestros descendientes, tienen que ver con lo material y solo con eso. No hay más que eso, materia. Es decir, que nuestras inversiones materiales dan frutos mientras vivimos. ¿Cuántos piensa vivir usted? ¿70, 80 o 100 años? Pero no podemos llevar esos recursos más allá de nuestro último suspiro. Alguien dijo por ahí, se oye feo, pero es la neta, que la mortaja no tiene bolsillos. ¿Está de acuerdo usted en eso? La mortaja no tiene bolsillos. Y regularmente los familiares, cuando sepultan a alguien, lo esculcan. Le pasan báscula. ¿Y sabe qué hacen los familiares? Si el difunto trae unos billetes en la bolsa, ¿qué hacen, hermano? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? Trae unos diamantes, trae unas joyas. ¿Qué hace con su ser querido? Se oye feo, perdónenme, pero pongámonos sinceros. Pero ahí está, y trae su traje, y a ver, búscale, y ahí trae su collar, que vale, no sé, ¿qué hace con el collar ese usted? Se lo quita. No lo quería decir usted porque no, yo se lo dejo, pastor. ¿Qué se lo va a dejar? ¿Y para qué se lo deja? De hecho, y si se lo deja, ¿qué? O sea, no se lo quita. O sea, que el que muere se lleva nada. Desnudo nací, decía Job. ¿Y qué decía? Y así me voy. La mortaja no tiene, se oye feo, pero es verdad. Así es que estos proyectos que tienen que ver con lo material, ahí se quedan. Pero los propósitos eternos se relacionan con los propósitos materiales y convierten lo material en bendición que viene de Dios, y por lo tanto le dan un sentido eterno.
Porque cuando usted, a mí, Dios nos bendice porque usted y yo tenemos propósitos eternos y entendemos que hay un Dios y tenemos fe, esperanza y amor. Entonces el salario es más que dinero. Para usted y para mí, si tenemos propósitos eternos, el salario es más que dinero. Es bendición de Dios. Y no lo recibimos así nomás como, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, sí, alcanza, debe un poquito. No, usted y yo lo recibimos como, gracias Señor, gracias. Es más que dinero. Así que tener propósitos eternos abarca todo lo demás. Luego entonces vivir los propósitos eternos hace que la vida sea una experiencia trascendente con una proyección eterna. Así lo dijo el Señor en el mismo Sermón de la Montaña, cuando nos desafió a tener confianza y superar los afanes materialistas. Lean conmigo Mateo 6:33, famosísimo pasaje. ¿Cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora bien, déjeme lo explico. Es decir, que al Señor sí le importa que usted y yo tengamos la añadidura. No despreciemos, porque hay gente que dice, no, es que hay que buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas. La añadidura no importa. No, ¿cómo que no importa? Sí importa. Claro que importa, pues ni modo que qué. Como les conté ya hace unos domingos, aquella persona que me decía, ¿qué edad tiene usted, pastor? Yo en esa época creo que le dije 15 porque tenía 15 años de ser cristiano o algo así. Y me dijo, no me importa cuánto tiene de edad, así como muy santurrón. Le preguntaba cuánto tiene en Cristo. Le decía, pues a mí sí me importa cuánto tengo de edad, porque el que me hizo nacer fue Dios. ¿O quién te hizo cuando naciste? ¿El diablo o qué? Es cierto, es bueno saber qué edad tengo en Cristo, pero yo tengo 60 años de vida. Si me convertí a los 17, ¿cuánto tengo espiritualmente hablando, hermanos? A ver, recuérdenme, matemáticos, ¿cuántos? 43 en Cristo. Pero discúlpenme, los 17 que viví sin Cristo también eran vida. ¿O a poco esa vida no cuenta? ¿Cuenta, hermanos, o no cuenta? ¿Lo bendijo Dios? ¿Cuántos no nacieron en un hogar cristiano? Levante su mano. No nacieron en un cristiano. Perfecto, pueden bajar su mano. Oiga, ¿Dios lo bendecía a usted cuando usted todavía no era cristiano? Claro que sí. Claro que sí, nos cuidaba y nos llevó, nos guió justamente a convertirnos. Entonces, cuidado con despreciar la añadidura. No, la añadidura también vale. Y a Dios sí le importa que tengamos la añadidura. Tan le importa que Él promete que le busquemos y Él se encarga de la añadidura. Entonces, no perdamos de vista eso. Él no está esperando que muramos de hambre, desnudos y en la miseria, a fin de que allá nos va a dar una casa hermosa en el cielo. No te apures, aquí no te bendigo nada. Vas a estar bien en la miseria, en un tonel como el Chavo del 8. Barril, ¿no es tonel? Un barril, como el Chavo del 8. Y Señor, ¿por qué? Pues ¿qué te importa? Al fin que acá en el cielo está tu casa bien chida. Y usted dice, el Señor no usa la palabra chida. Está en el diccionario, ya existe en el diccionario y el Señor lo sabe. Entonces, no, sí le importa eso. Él espera que ustedes y yo tengamos todo lo que necesitamos para vivir, pero también quiere que tengamos mucho más que eso. No es que la añadidura sea mala, no, pero es que está incompleta. No es todo lo que Dios quiere darnos. No quiere solo hacernos vencedores, quiere hacernos más que vencedores. Y para que tengamos mucho más que eso, es decir, para que seamos más que vencedores, nos desafía a ocuparnos de los propósitos espirituales. Y Él se compromete a bendecirnos en abundancia en las otras áreas de la vida como lo material. Así es que lean conmigo esto, por favor, que es una definición de esta enseñanza. Lean conmigo. Debemos enfrentar un nuevo año como lo que somos, más que vencedores. Y para ser más que vencedores necesitamos mirar más lejos y más alto. Y eso tiene que ver con la visión de la vida. Miren, si tenemos una visión más allá, como dice esta primera letra de la palabra más del acróstico, más alto, más allá, si podemos tener esa mirada, entonces incluso sufrimos menos. Porque si mis propósitos son eternos, son trascendentes, aunque también tengo propósitos aquí de dejar a mis hijos herencia y de trabajar y esforzarme, sí, también tengo esos propósitos, pero si mis propósitos eternos guían mi vida, entonces cuando pierdo cosas de lo material, no duele tanto. ¿Por qué? Porque era bendición de Dios. Y si fue bendición de Dios y Dios permitió que me lo quitaran, pues Dios tiene algo más que darme. Y entonces hasta vivo mejor y soy más que vencedor. Y no solo un vencedor que de vez en cuando es derrotado. Porque discúlpeme, ahorita le eché porras a Usain Bolt, pero la última vez que compitió en los 100 metros planos, perdió. ¿Sabía usted eso? Y se me hizo bien, no sabía, ya perdió nuestro héroe.
Ya no llegó en primer lugar, llegó otro en primer lugar y me cayó muy bien el otro, porque ¿saben qué hizo el otro? Fue hasta donde estaba Usain Bolt y le hizo reverencia. Así como diciéndole, perdón, pero pues te gané, pero gracias por ser tan bueno, porque pude ganarte ahora. Pero no crea usted que, ¿cómo se llama? No destrozó el récord de Usain Bolt, todavía sigue vigente. Pero sí, cuando somos ganadores, solo somos vencedores, existe la posibilidad de que seamos derrotados. Pero cuando tenemos propósitos eternos, nada nos puede derrotar, nada, porque fue bendición de Dios. Es propósito eterno, no es asunto mío, no puedo perder eso, es bendición de Dios. Déjenme lo explico, en mi afán de dejar claro esta primera enseñanza, porque acuérdense, este es un sermón largo. Si usted no va a ir al otro culto, pues se va a perder la otra parte del sermón. Y no va a estar en la tarde, se va a quedar en la mitad. Digo, no por nada, pero vaya usted. No, yo sé que si tiene algo que hacer, pues lo puede ver también por internet. Pero déjeme se lo cuento de esta manera. Un joven cristiano que estudiaba Derecho, después de terminar el examen final de un estricto profesor, fue y entregó su examen, primero que todos, porque era un joven brillante, muy listo. Y el profesor se sorprendió que tan pronto lo entregara, y además le caía gordo a ese joven, porque sabía que era cristiano, que se la pasaba leyendo la Biblia en todas partes, y que se la pasaba hablando de Jesús en todas partes. Y como que le caía gordo al profesor, que era ateo. Se sintió muy intrigado porque él lo entregaba tan pronto. Dijo, ahorita lo repruebo ya que me caí tan gordo. No pudo. Tenía todas las respuestas bien, todas. Lo entregó primero que todos y excelente. Le dijo cuando el examen, siéntese. O sea, no lo dejó salir. Y el joven se quedó ahí en el salón. ¿Saben qué hace un joven cristiano cuando termina un examen y se siente muy satisfecho? ¿Qué hace un joven cristiano? Pues agarra su Biblia y se pone a leerla. Digo, además de orar. Y el joven se puso a leer su Biblia. Y el maestro, al revisar, buscándole dónde reprobarlo de algo y no encontrando, entonces quiso avergonzar al joven públicamente y le dijo, joven, es usted muy brillante, su examen es perfecto, lástima que sea usted cristiano y se la pase leyendo ese libro, de nada le va a servir eso en un juicio. Y el joven le dijo, maestro, ¿me permite? Sí, cuando estemos ante el juez, Dios Todopoderoso, en el juicio final, ya veremos si me es útil esto que estoy leyendo en el juicio, y ya veremos si a usted le hacía falta leer un poquito de esto o no. Tómala. No sintió así un gozo, así un casi carnal de tómala, mugre maestro. ¿De qué estamos hablando? Este joven era estudioso y llegó a ser un excelente abogado, pero sus propósitos eran mucho más elevados que sus calificaciones. De hecho, sus propósitos eran mucho más elevados que su título. De hecho, sus propósitos eran más elevados que su éxito en ganancias. Se dice que tenía un buffet junto con otros compañeros y que atendían muchos juicios de personas que no podían pagar. Y ganaba mucho dinero porque era bueno para eso, pero también defendía personas que no tenían con qué pagar, porque tenía propósitos más altos, más elevados, propósitos eternos. Lo tuvo todo y su vida trascendió más allá de su existencia, porque había vivido como más que vencedor. Hermanos míos, más que vencedores. Es mirar, por eso la letra M, más alto y más lejos. Es decir, es tener, además de los propósitos naturales de la vida que tenemos, sí esforzarnos, tener prosperidad, ganar más, ser mejores en lo que hacemos, dejar a nuestros hijos una herencia más grande. Sí, además de esos propósitos debemos tener otros propósitos más altos, que tienen que ver con el reino, que tienen que ver con fe, esperanza y amor. Por eso les propongo, miremos más alto y más lejos. Vivamos como más que vencedores. No nos conformemos con ser vencedores, no. Seamos más que vencedores. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir con mis hermanos esta primera parte del mensaje. Por favor, Señor, síguenos hablando todo este día, que nosotros seguiremos hablando contigo y poniendo en tus manos nuestras necesidades. Bendice a cada uno, Señor, y ayúdanos a cada uno a ser más que vencedor y a encontrar en la vida los propósitos altos, Señor, la fe, la esperanza, el amor, los propósitos eternos, tu reino primeramente, y que sí nos esforcemos en los propósitos terrenales, pero que tengamos propósitos celestiales por los cuales ser más que vencedores. Pongo en tus manos nuestra iglesia en Cristo Jesús. Amén.